Maravilloso. Tal cual. Empezó el profe, pongamos mute, porque después nos Pero llegó la ley. Llegó la ley. Nos muteamos. Bueno. Gerard, perdón, vamos a terminar con las 12 preguntas, porque en algunas yo tengo dudas. Y como esto es para el examen, por eso pregunto. Deje de pensar en el examen. Deje de Bueno, pensar en pero el esto es para el examen. examen. Piense en lo que Dios está haciendo en su vida, mujer. Bueno, eso también, eso también. Eso también. ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Sabe lo que voy a hacer? Le voy a poner un 10 en cada examen. No se lo voy a tomar el examen a usted. No. Le pongo un 10 en cada examen. Listo. No me pregunte más. Quédese tranquila. Bueno. Che, qué poquitos. Se cansaron algunos, parece. Si ustedes están cansados, imagínense acá en mi casa, ¿no? Acá en mi casa ya me quieren sacar a la calle. El otro día la vi a Gladys con unas valijas, no sé qué estaba haciendo, la estaba limpiando. Monumento a la GLA. Sí, Monumento no, a la GLA. A mis hijas, a mi mamá. Tu mamá. Porque los viernes tengo clase con ustedes. Los lunes tengo clases en Bernal. Los miércoles tengo clases en San Martín. Los jueves tengo videos para Aedo. Y además los videos que grabo. Y el domingo que hago la grabación para la iglesia de Remedio Escalada. No. No te puedo explicar. Ya me miran feo. Y no sé, escucho que mi mujer murmura desde la habitación con la puerta cerrada. No sé lo que está diciendo, pero la escucho. ¡Ah! La radio. Me olvidaba la radio. La radio los martes y jueves a las 23. Así que nada, ya. Vi que armaba las valijas y vi una tarjeta de un abogado en la mesa de luz, pero no sé qué tendrá que ver. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, dijo alguien por ahí. Bueno, continuamos, amadísimos. Así nos vamos a comer, que está haciendo un hambre. 21:46, Ambrosetti y Rivadavia. Bueno, dice ahí la carpeta hablando del contexto sociopolítico religioso de Israel al nacimiento de Cristo. Bueno, ya habíamos hablado que para el nacimiento de Jesús ya tenía unos 60 años aproximadamente la dominación romana sobre la región. Dice, fue una dominación indirecta por medio de príncipes locales, de los cuales Herodes el Grande fue más famoso que su padre, Antípater. La división de su reino entre sus hijos produjo 3 gobernantes regionales, de los cuales Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Esto de tetrarca, etnarca, bueno, esto lo que significa es, tetrarca es que tenía gobierno sobre 4 regiones, ¿sí? Básicamente. Tiene que, la terminación arca quiere habla de gobierno, de monarquía. No es muy importante, no es trascendente. Entonces, Herodes Antipas fue el que gobernó sobre Galilea y sobre Perea. Ejerció sus funciones durante todo el ministerio de Jesús. Para nosotros, Antipas es el más importante, ¿sí? Porque Herodes el Grande ya muere al nacimiento de Jesús, así que el más importante para nosotros es Antipas. El más importante, digamos, el que tiene mayor presencia en el texto bíblico, ¿sí? Arquelao se hizo cargo de Judea y de Samaria, pero fue depuesto después de 10 años de mal gobierno. Es decir, que cuando comienza el ministerio de Jesús, ya Arquelao no existía. ¿Sí?
Perdóneme si le estoy spoileando la serie de Telefe, pero bueno, este Arquelao que parece que pinta, que va a ser, bueno, va a durar 10 años y lo rajan. Ahora, después de eso, después de que Arquelao es depuesto, como les dije, la cabeza del gobierno de esa región estaba en Damasco, en Siria. Ahí estaba el gobernador. Pero se puso en Judea una prefectura, ¿sí? Y el prefecto, para el tiempo de Jesús, fue nuestro conocido Poncio Pilatos. De cualquier manera, ustedes en la carpeta tienen en la página siguiente, en la página 7 de la que estamos leyendo, un cuadrito sinóptico con las autoridades de aquel tiempo, ¿sí? De forma tal de que puedan irse ubicando más o menos quién fue contemporáneo de quién. Ahí tienen a Augusto, que era el emperador, ¿sí? Que lo puso en funciones a Herodes, ¿no? Y Augusto es el que manda hacer el censo, por el cual José y María tuvieron que ir a Belén. Fíjense lo que les decía del tema de Dios como el Dios de la historia. Sí, porque parecía que se había equivocado Dios, ¿no? Porque le eligió a María y María vivía en Nazaret. María vivía en Galilea, pero el Mesías tenía que nacer en Belén. Y no fue nadie a decirle, che, María, mirá, te tendrías que mudar porque el Mesías tiene que nacer en Belén. No fue nadie, ¿no? Pero, oh casualidad, al emperador se le ocurrió hacer un censo. ¿Para qué eran los censos? Como bien nos informa la serie, era para calcular cuánto tenían que cobrar los impuestos, se hacían una división. Bueno, de acá tienen que entrar 100 pesos. ¿Cuánta gente hay? ¿10 personas? Listo, 10 pesos cada uno. Esto era lo que tenía que ver con el censo, esto, ¿no? La producción y dividir los impuestos entre toda la gente que había. Pero la particularidad es que cada uno era censado en la ciudad de origen de la familia. Y como tanto José como María, los dos, esto lo vamos a ver en la tercera clase, tanto José como María, los dos descendían de David, entonces fueron censados, tuvieron que viajar a Belén para ser censados, a pesar de que estaba embarazada y toda esta historia que ustedes ya conocen de supermemoria. Bien, entonces, ¿cómo estaba la sociedad de aquel momento? En principio, a nivel social, había bastantes diferencias entre el norte y el sur. La diferencia fundamental era que los judíos siempre, de todos los tiempos, han tenido un orgullo, un etnocentrismo tremendo, ¿no? Los judíos siempre se consideraron, hasta el día de hoy, superiores al resto de las razas de la tierra, ¿no? De las razas, no, de las familias de la tierra. Raza es una sola que la humana. Y también en el caso regional, consideraban que no tenían mucho que ver con los galileos por este mismo tema que habíamos hablado de Samaria y el norte. Todo el norte era casi pagano, el norte de Israel, por todas estas influencias de los distintos pueblos y qué sé yo. Pero la región de Judea se había mantenido, por decirlo de alguna forma, bastante pura en lo que era en la doctrina, en toda la parte religiosa. Herodes el Grande, una de las cosas que hizo fue construir un templo en Jerusalén, ahí donde había estado el templo, que había sido levantado, el templo de Salomón había sido destruido por los babilonios, después se construyó el segundo templo en el momento de Zorobabel, ¿sí? ¿Se acuerdan que, muy interesante, cuando uno lee el libro de Ageo,
que dice que algunos gozaban y otros lloraban, ¿no? Uno dice, bueno, cada uno tiene una... Los que lloraban era porque habían conocido el templo de Salomón, lo que era con toda su gloria y lo que era el templito que habían hecho, lo que habían conseguido hacer en ese momento. Pero después finalmente Herodes construye un templo majestuoso que para la época de Jesús no estaba terminado. O sea, llevó muchísimos años. Que si ustedes se acuerdan, en un momento que están saliendo del templo, Jesús con los discípulos, algo que han recordado mucho en estos tiempos, ¿no? Cuando los discípulos le terminan preguntando cuáles son las señales del fin. Pero salen del templo y los discípulos le dicen, mirá lo que es este lugar, mirá lo que es este templo, mirá estas piedras. Y dice, ¿qué tenían las piedras? ¿Viste? ¿Qué tenían? Unas lajas en el frente. Había piedras con las que se construyó el templo de Herodes que medían 14 metros. ¿Se imaginan una piedra de 14 metros? Era algo absolutamente extraordinario. Calculen para esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo I. Calculen una construcción extraordinaria. Realmente era un templo. Toda la semana habla, ¿no? Por sí solo, hablamos, el 80%. No sé quién está hablando, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Eso es lo que se quiere evitar. ¿Hay alguien hablando? No sé quién está hablando. ¿No? Yo quiero hacer una pregunta. El templo que construye Herodes, que manda a construir, ¿era para ofrecerle culto quién? Al Señor. A Dios, ok. Sí, lo construye en el mismo solar donde siempre estuvo el templo. Pero construye un templo, pero sí, para el Señor, sí. Para el Dios de Israel, digamos, ¿no? Y los judíos que no lo tenían encima por esto, era justo Herodes el que era descendiente de Esaú. Sí, bueno, en este caso, por decirlo de alguna forma, era un punto a favor de Herodes, ¿no? Pero Herodes también tendría ahí su negocio, todo lo del templo, si bien parte iba para el Sanedrín y el mantenimiento del templo, mucho de los cambistas y todo el negocio que funcionaba ahí iba a las arcas de Herodes, ¿no? O sea, yo no me lo imagino a Herodes como un piadoso haciendo un templo para el Dios de Israel. O sea, me lo imagino como haciendo algo que lo iba a congraciar con el pueblo y que le iba a dar rédito tanto político como económico, ¿no? No me lo imagino adorando a Herodes en el templo, por ejemplo. Bien. Entonces, tenemos en primer lugar que entre los galileos, entre la región del norte, en Galilea, la región de Galilea abarcaba lo que era Zabulón, Neftalí, Isaacar, todas esas tribus del norte. Y había, por decirlo así, había pica, ¿no? O sea, los galileos no se bancaban mucho a los judíos porque eran agrandados, y los judíos no se bancaban mucho a los galileos porque no entendían nada, ¿no? Y no tenían una profesión de una fe ortodoxa. ¿Se entiende? Entonces era una cosa así como, por poner una ilustración, ¿no? ¿Cómo vemos los evangélicos a los católicos adorando a Dios? ¿No? ¿Qué opinamos nosotros de la adoración de los católicos a Dios? Es más o menos como veían los judíos a los galileos. Una cosa así, a modo de ilustración. Todo esto tiene cosas que a veces no vislumbramos, no imaginamos, pero los galileos tenían una tonada que si iban a Judea, y de hecho iban para Pascua, para Pentecostés y para tabernáculos, iban de todo Israel a Jerusalén, pero se distinguían claramente quiénes eran los galileos, porque tenían una tonada, ya así negro, ¿cómo anda? Y no, te llegaban a Jerusalén, y decían, ¿qué así negro, vos sos galileo? ¿No? Una cosa así. Se notaba en el acto que los tipos venían de Galilea. Entonces, esto es el contexto socio-religioso. Había mucha tensión. A pesar de que los galileos iban a Jerusalén para adorar
como mínimo 3 veces al año, ¿no? Pero estaba esa tensión permanente y esa, tanto en lo religioso como en lo cultural, en lo social. Y además, cómo estaba, digamos, cómo estaba constituida la sociedad. Bueno, tenemos, por ejemplo, un grupo, que era el grupo de los sacerdotes, que formaban parte de los saduceos. Sí, el nombre saduceo proviene de un sacerdote de la época final del periodo de los reyes que se llamaba Sadoc, que era descendiente de Aarón. Pero de ahí viene lo de saduceos, ¿no? Alguna enseñanza particular de este sacerdote. Los saduceos, que todos los, como dije, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, ¿no? Tanto Anás como Caifás eran saduceos, ¿no? Los saduceos tenían algunas particularidades. Los saduceos consideraban palabra de Dios solamente a los 5 libros de Moisés. ¿Sí? Para los saduceos, todo lo que estaba por fuera de los 5 libros de Moisés no tenía valor, básicamente. Por lo tanto, las doctrinas que se desarrollan en los libros restantes no eran doctrinas de los saduceos. Por ejemplo, más allá de que los ángeles aparecen en la ley, la doctrina de los ángeles se desarrolla después. Entonces, los saduceos no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, por ejemplo, en algunas cosas que no creían los saduceos. Esto va a ser importante porque en un momento los saduceos se juntan con los fariseos contra Jesús y Jesús se manda una de las de él, de esa infinita sabiduría, y les tira el tema de la resurrección y se termina, o sea, juntos se habían ido a pelear contra Jesús y Jesús le tira ese y se terminan peleando entre ellos y Jesús se pega la vuelta y se va, ¿no? Y lo dejó discutiendo de la resurrección de los muertos. Pero bueno, entonces tenemos saduceos que era la aristocracia, era la aristocracia de los judíos. Después tenemos el grupo de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los escribas, los que interpretaban la ley. Y nosotros tenemos un concepto bastante duro. Si alguien te dice hoy que vos sos un fariseo, ¿no? A mí si me dicen fariseo, probablemente lo pelee al que me digas fariseo, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros, entre nosotros es un término ofensivo. Porque pasó a la historia, los fariseos pasaron a la historia como tipos hipócritas, mentirosos. Y la verdad que eso es un poco exagerado. ¿Por qué? ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo proviene de un grupo que se llamaba los Hasidim, que significa los justos, que vienen de la época de las sinagogas, después de la salida de Babilonia. Y ellos se ocupaban de interpretar aquellas cosas que no estaban establecidas en la ley. Yo siempre pongo este ejemplo que quizás alguno de ustedes me escuchó alguna vez. Ustedes conocen la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Eso está en la ley. Ahora, supongamos por un momento que yo le saco el ojo a uno, ¿no? Accidentalmente, le saco un ojo. ¿Qué tiene que hacer el tipo como máximo según la ley del talión? Sacarme un ojo a mí, ¿ok? Ahora, el problema es que yo soy tuerto. Entonces, yo soy tuerto. ¿Qué ojo me saca? ¿Me saca el bueno o me saca el malo? Entonces alguno puede decir, no, te saca el bueno porque el ojo de él era bueno. Bárbaro. Pero no es justo porque yo me quedo ciego. Si me saca el bueno y yo soy tuerto, yo me quedo ciego. Entonces no es justo porque él sigue viendo. Ah, entonces me saca el malo. No, porque no es justo porque el ojo de él era bueno y si me saca el malo no es justo. ¿Y entonces cómo hacemos? De eso se ocupaban los fariseos. De eso, de interpretar lo que la ley no contemplaba. Es decir, interpretar las cosas de la vida diaria, la cotidianeidad,
a la luz de la ley. ¿Se entiende? Esto era lo que hacían los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos. Y, claro, uno de los problemas que tuvieron fue, profundizaron tanto en la ley, que terminaron pasados de vuelta, ¿no? Determinaban cuántos metros podías caminar en un día de reposo, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Si vos, por ejemplo, tenías gallinas, ¿no? Vos te dedicabas a la venta de huevos, así al modo Jesús, ¿no? Vendías huevos y tenías gallinas. Entonces, los tipos te calculaban cuántos huevos vos podías manipular en el día de reposo. Es decir, si vos tenías una familia que eran 6 personas, bueno, vos podías manejar una docena de huevos. Porque si vos manejabas 2 docenas de huevos, ya era actividad comercial, ya estaba faltando el día de reposo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, entraron en una minuciosidad con el afán valorable, muy valorable, ellos entendieron que fueron a Babilonia porque desobedecieron la ley. O sea, si se perdieron 70 años de historia, quiere decir que obedecer a la ley es muy importante. Así que, muchachos, vamos a ponernos las pilas con la ley. Y empezaron. Y se pasaron de vuelta. ¿No? Llega un momento que dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que lavarse las manos antes. Que Jesús en un momento discute con ellos y le dice, muchachos, ¿a dónde dice en la Biblia que hay que lavarse las manos antes de agarrar la comida? Esto lo inventaron ustedes, pero eso no es malo. Lo malo es que ustedes hablan de las reglas que ustedes pusieron como si fueran reglas de Dios, ¿no? En esto es lo que cae el fariseo, pasándose de vueltas con un afán genuino de que la ley de Dios se cumpla y que todo vaya bien, pero se termina excediendo y caen casi inevitablemente en la hipocresía, porque nadie puede cumplir la ley y mucho menos con el peso que ellos ponían sobre la gente, que es algo de lo que Jesús va a acusar a muchos, no a todos, a muchos. Nicodemo era fariseo, ¿sí? Nicodemo era un hombre piadoso, era fariseo, ¿ok? Entonces, este era otro grupo, el grupo de los fariseos, que se encontraba bastante enfrentado con el grupo de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos se sentían muy cómodos con los romanos, se sentían muy cómodos con Herodes. En cambio, los fariseos eran mucho más nacionalistas y no querían saber nada. Sin llegar a ser guerrilleros, ¿no? Pero los fariseos tenían otra mirada, ¿no? Bien, hay algo que se me está escapando. Bueno, los fariseos consideraban palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y juntos, fariseos y saduceos integraban el Sanedrín. El Sanedrín era el órgano de gobierno de Israel, en el cual estaba integrado por 70 personas, ¿no? La mitad eran fariseos, la otra mitad eran saduceos y el sumo sacerdote. Ese era el órgano de gobierno, era lo que gobernaba. O sea, fíjense que los judíos gobernaba el Sanedrín, gobernaba Herodes, gobernaba Pilatos en representación del emperador. O sea, era más cacique que indio, ¿no? Pero era como que estaban superpuestos los gobiernos. ¿Sí? Porque el Sanedrín era autoridad de los israelitas. Pero Herodes era autoridad de los israelitas. Y el prefecto era autoridad de los israelitas. Entonces era bastante, a veces bastante complicado, ¿no? Ese asunto. Bien. Después tenemos otro grupo social bastante importante, que era el grupo de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que se dedicaban a cobrar impuestos para Roma. Los publicanos eran un grupo muy rechazado socialmente, les tenían mucha bronca, no solamente porque cobraban los impuestos, ¿no? Así como nosotros adoramos a la FIP, ¿no? Bueno,
no solamente le tenían bronca, porque eran los que ¿Puedo se hacer cargaban. una pregunta? Sí, Acá en la carpeta no están los publicanos, por eso en la pregunta, cuando decía los 5, yo puse 3, los saduceos, fariseos y esenios, pero los otros 2 no. te leo lo que dice la carpeta. La dominación romana trajo verdaderos beneficios a la nación vasalla, pero no gozaba de popularidad. Un motivo especial de descontento fue el sistema de impuestos bajo el cual las tasas oficiales, que ya eran elevadas, fueron aumentadas por las exacciones ilegales de los recaudadores de impuestos locales, publicanos, que se convirtieron así en un grupo temido y odiado, tanto por extorsionadores como por ser colaboradores del poder de ocupación. Pero la principal causa de resentimiento fue el simple hecho de la sujeción política, posición que muchos encontraban incompatible con la condición de Israel como nación teocrática. ¿Está bien? Sí, como está antes, de donde dice las diferentes reacciones judías y nada, no pensé que estaba dentro de la división. No hay problema, no hay ningún problema. Bueno, Ahora lo estamos viendo y de última vamos completando también la ficha. ¿Qué aspecto dice la 9 de la ficha? ¿Qué aspecto sería lo ilegal de la recaudación de impuestos? Lo ilegal era que el impuesto era, vamos a poner, cada uno tiene que pagar 10 pesos. Bueno, listo. Cuando vos llegabas a pagar, te decían, ¿cuánto es? 12. ¿Cómo 12? ¿No eran 10? No, 12. No, pero son 10, no, son 12. Y si no pagabas, te mandaban a los soldados. Y esos 2 que te cobraban por arriba, se la comían ellos, además de la comisión que ya cobraban por la tarea. ¿Se entiende? Es decir, los publicanos cobraban por hacer esa tarea, tenían una comisión, pero además te cobraban por encima, te cobraban lo que querían, según la cara, básicamente. Entonces, te imaginás qué simpatía tenían todos los judíos por los publicanos, ¿no? Entonces, uno ve que los publicanos dice, eran pecadores, andaban con las prostitutas. La realidad es que los publicanos no se podían juntar con nadie porque nadie se quería juntar con ellos. ¿Se entiende? O sea, los publicanos probablemente querrían ir al templo, querrían hacer otro tipo de cosas, pero la gente los rechazaba totalmente, entonces se juntaban con quien podía. Entonces, todos los rechazados por la sociedad, sobre todo en Judea, se juntaban. Entonces, las prostitutas obviamente eran rechazadas por la sociedad religiosa y se juntaban con los publicanos y así. Entonces tenían un estilo de vida muy, muy particular. Y después estaban los jefes de los publicanos. ¿Sí? ¿Como quién, por ejemplo? ¿Quién se acuerda de un jefe de publicanos? ¿Alguno? ¿Saqueo? Saqueo, muy bien. Saqueo era jefe de publicanos. Así que, si los publicanos eran chorros, imagínate lo que eran los jefes de los publicanos. Eran muy ricos, tenían una vida tremenda, y por eso es extraordinario el relato de Saqueo. ¿No? Porque Saqueo muestra el corazón necesitado de Dios, y cuando lo ve a Jesús, quiere ver quién era, y Jesús, que el Espíritu Santo le muestra que había uno subido al árbol, y Jesús por el Espíritu Santo le dice, Saqueo, bajate que tengo que ir a tu casa. Saqueo se vuelve loco. Y imagínense, estos tipos que no se juntaban con nadie, solamente entre ellos, porque todo el mundo lo despreciaba, lo va a visitar un rabino que está siendo muy popular, que es un tipo santo, y va a la casa de él, cuando a él todos lo despreciaban. Y cuando Jesús empieza a hablar y empieza a enseñar, ¿no? Que Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Saqueo dice, y acá vemos una conversión verdadera, ¿no? Saqueo dice, todo lo que robé, lo devuelvo cuadruplicado. La ley estipulaba cuánto tenía que devolver el ladrón.
Si ladrón te había robado 100 pesos, la ley judía establecía que te tenía que devolver 120. ¿Escuchaste? Es decir, que si Zaqueo devolvía el 20% a cada uno, estaba perfectamente de acuerdo con la ley. Zaqueo, en lugar de devolver 120%, devolvía 400%. Como diciendo, no me importa la plata, lo único que yo quiero es a Jesús. Impresionante. Conversión genuina 100%, ¿no? Bien. Entonces, esa es la pregunta 9. La pregunta 10 dice, ¿cuáles son los 5 grupos reflejados en la página 6 y cuáles serían sus principales características? Los saduceos, lo dijimos, eran sacerdotes, integraban el Sanedrín, el consejo de ancianos que gobernaba, solo consideraban a la Torá o al Pentateuco, la palabra de Dios, no se oponían a la ocupación romana y estaban sobre todo interesados en el culto del templo. ¿Sí? Saduceos. Segundo grupo, los fariseos, ocupados en la ley y en su correcta aplicación. Toda la Biblia hebrea, toda la Tanaj era palabra de Dios. Y después tenemos los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que eran judíos, no eran romanos, eran judíos. Y después tenemos otros dos grupos. Tenemos el grupo de los celotes. Los celotes eran básicamente los montoneros. Los montoneros y el ERP de aquella época, ¿no? Eran los guerrilleros. ¿Por qué eran guerrilleros? Y porque era muy simple. No se podía levantar Israel contra Roma porque duraba 30 segundos más o menos, aproximadamente. No tenían el poder. Entonces, ¿qué hacían? Hacían guerra de guerrillas. Es decir, atacaban con células guerrilleras para minar el poder romano sobre la región. Esto era y con la intención de vencer a Roma, ¿no? Porque Dios era su Dios. ¿Sí? Ellos sabían que no tenían potencia militar, pero también sabían que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y era el Todopoderoso. Entonces ellos pensaban que en algún momento Dios los iba a respaldar. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero los celotes están en la página 7, no están en la 6. ¿No? Y nosotros pusimos solo de las 6. Te pido 1000 perdones. Te pido 1000 disculpas. Bueno, pero van ahí, van ahí. Así como van los publicanos, van los celotes también. Sí. No hay problema, no hay problema. Entonces los celotes eran predominantemente galileos y eran estos revolucionarios anti-Roma, ¿no? Es interesante, es muy interesante que Jesús entre los 12 tuvo un recaudador de impuestos y tuvo un celote. Es muy, muy interesante. Y el último grupo que tenía la sociedad de aquel entonces es un grupo que no aparece en la Biblia. No lo encontramos en la Biblia, sino que lo encontramos en la historia secular, que es el grupo de los esenios. Los esenios, quizás alguno escuchó alguna vez esta frase, los rollos del Mar Muerto. Quizás alguno de ustedes lo escuchó alguna vez. Los esenios eran un grupo que tomó la decisión de apartarse de la sociedad para vivir una vida monástica, ¿no? Una vida dedicada a Dios sin toda la historia de la sociedad, y vivían ahí cerca de las orillas del Mar Muerto, ahí por Engadi, por el Mar Muerto. No muy lejos de Jerusalén, a unos 70 kilómetros, digamos, una cosa así. ¿Por qué le prestamos atención a los esenios? Los esenios tenían una forma de vivir muy particular y es muy, muy, muy probable, casi seguro, que Juan el Bautista fuera esenio. ¿Sí?
No lo, insisto, no está en la Biblia, no lo dice en ningún lado, pero las características con que los evangelistas describen a Juan el Bautista nos hace pensar que Juan el Bautista era esenio. Muy bien. La pregunta 11 dice, ¿de dónde serían originarios? Principalmente los revolucionarios celotes, dijimos, de Galilea. Y la pregunta 12 ya la tenemos respondida, ¿de dónde provenía el desprecio de los judíos por los galileos? Era que en el siglo VIII a.C. los asirios tomaron la región norte de Israel, se llevaron cautivos a muchos los pobladores, instalando allí extranjeros que se mezclaron y dieron producto a una raza mixta que los hemos conocido como el nombre de samaritanos, ¿no? Entonces, samaritanos y galileos, más o menos la misma historia, y de ahí viene este problema étnico, digamos así, que había esta tensión que había entre ambos grupos. Bien, la ficha está completa para la paz de los corazones. Voy a revisar si en la carpeta me quedó algo sin mencionar. Bueno, a modo de cerrar un poquito esto, y escucho si alguno tiene alguna pregunta, imagínense cuando los romanos toman contacto con Jesús, y todo lo que, más que nada al final del ministerio, ¿no? Ya para la época de la pasión, cuando hablan de Jesús y todo lo que Jesús era, y lo escuchan los romanos y lo escuchan que es celote, ¿no? Una pregunta, profesor. Sí, Raquel. Los helénicos estaban en los tiempos de Jesús. No te escucho bien, Raquel. Los helénicos estaban en el tiempo de Jesús. Sí, los helénicos o griegos, básicamente vamos a encontrar en el libro de los Hechos que se usa la palabra griegos. Hay un pasaje, no recuerdo si es el capítulo 5 o 6, por ahí del libro de los Hechos, donde habla que hubo un problema con la mesa de las viudas. La iglesia, entre algunas actividades que tenía, sostenía a todas las viudas de Israel. Pero cuando arranca toda esta movida de la iglesia, prácticamente todos eran, fueron para la Pascua, ¿sí? Estuvo toda esta historia de la crucifixión, qué sé yo, y se fueron. Vuelven para Pentecostés y pasa todo este evento, ¿sí? Pero muchos se fueron, y quedan los que son de ahí, los que son de Jerusalén, de Judea. Entonces, Serían un grupo religioso. ¿cómo? Serían un grupo religioso. No. Pará. Estoy describiendo el tema del libro de los Hechos para entender lo que son los helénicos, que vos decís helénicos. La Biblia los llama helenistas más que helénicos. Porque helénico sería griego, de nacionalidad griega. ¿Sí? Básicamente. Los helenistas son los que tenían la cultura griega. Muchos saduceos eran helenistas, es decir, que admiraban la cultura griega. Ahora, este pasaje del libro de los Hechos, que habla de las viudas, se armó lío. ¿Por qué? Porque dice que las viudas de